Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestra podcast Historia, Libros y Banderas. Tenemos la alegría de tener con nosotros a Hugo Herrera. Hugo es abogado por la Universidad de Valparaíso. Además, es doctor en filosofía por la Universidad de Würzburg en Alemania. Y es una persona que habitualmente participa del debate público, en la segunda, en la tercera, en entrevistas, en radio y televisión, y es una persona que podría ser calificado como un intelectual público. Tiene numerosas obras publicadas, en su minuto me tocó incluso editarle una de sus obras, de qué hablamos cuando hablamos de Estado, cuando yo era director del Instituto de Estudios de la Sociedad, del IES. Pero hoy lo hemos invitado para hablar de algo distinto. Pensadores peligrosos. La comprensión en Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Esta es una de las características de Hugo, que dialoga o hace dialogar la historia nacional con los temas o problemas filosóficos. Primero, ¿cómo estás, Hugo? Mucho gusto verte nuevamente. Bien, muchas gracias Alejandro por la invitación, es un gusto estar acá conversando contigo. Qué bueno, pues oye, cuéntame primero cómo nació este libro que combina intereses históricos, políticos y filosóficos, podríamos decir. Sí, mira, yo creo que la historia más inmediata tiene que ver con una invitación que me hizo el CEP a hablar de lo que se decía en su momento que era el cambio de ciclo. Coincidía esto con el calendario maya, entonces estaba todo el mundo hablando de cambio de ciclo y Ernesto Tone había hecho una charla en el CEP que se la publicaron y Ernesto Ayala me dijo, ¿por qué no haces tú lo mismo desde el lado de la derecha? Y ahí, claro, me vinieron los autores que había leído en la universidad y en los años posteriores y reparé en esto, que a mi juicio, la derecha chilena, post-dictadura, se había quedado en un pensamiento eminentemente económico, ¿no? O, si hablamos desde la perspectiva del Estado, un pensamiento eminentemente abstencionista, que es la síntesis, en el fondo, de las tesis de Milton Friedman con el pensamiento o con algunas ideas de Jaime Guzmán. Ahora, después de eso, Guzmán había muerto el 91, digamos, murió el 91, cayó el muro de Berlín y la derecha se encontraba transmitiendo en la misma frecuencia 25 años más tarde, digamos, un cuarto de siglo más tarde. Y el punto es este, yo creía que había más tradiciones, más herramientas conceptuales, más teorías, más maneras de mirar el mundo que esa síntesis. Más aún, fruto de eso salió otro libro que también apareció en la UDP, que se llama La derecha en la crisis del centenario. De la crisis del bicentenario. Del bicentenario, del eso, bicentenario, claro, sí. Claro. Y ahí por primera vez en el artículo y en el libro que salió después, porque el artículo me llevó a un libro, traté de reparar en la importancia que tenían los pensadores más antiguos de la derecha chilena en un sentido amplio. Yo sé que el término derecha en sentido más estricto vale desde, qué sé yo, los años 30, pero si uno puede hablar de un pensamiento en términos amplios, que nutra la comprensión del sector en el momento actual,
entonces uno podía incorporar autores como estos. Más aún, yo creo que estos autores son especialmente actuales y por eso traté de dedicarles... Esa es mi pregunta que Sí. viene ahora. ¿Por qué incluiste a 3 autores que podríamos decir están separados de tiempo, de estilos de escritura? Francisco Antonio Encina era amplio, una historia de Chile, la historia de Bolívar, 20 tomos, voluminoso, el otro libro de pensamiento histórico, la literatura histórica. Edwards, que la verdad es que era profundo, intuitivo, incisivo, pero breve en sus textos, y Mario Góngora, que era un investigador de historia, llamémoslo así, profesional, pero que cultivaba también el ensayo histórico. ¿Cómo lograste o por qué decidiste unir a estos 3 personajes? A ver, sí, había que tirar una línea, digamos, y definir a qué autores iba a acudir. Acudí a estos autores por 2 razones. Por un lado, me parece que los 3 responden a un pensamiento, llamémoslo así, nacional, que reacciona un poco a lo que se llamaba el doctrinarismo decimonónico, y que reparan en la importancia de atender a la situación concreta del pueblo en su territorio y cómo eso se relaciona con las instituciones, las doctrinas, qué sé yo. Entonces, los 3 pertenecen a esa misma tradición. Y en los 3 yo encontré algo que es difícil encontrar, una reflexión sobre qué significa comprender. O sea, tanto en los ensayos más filosóficos de Encina, tiene uno sobre Kant y Goethe, tiene el otro más largo sobre la literatura histórica. Lo mismo Alberto Edwards tiene un ensayo sobre Spengler. Y aquí y allá en la Fronda Aristocrática y en otros textos hay reflexiones sobre qué significa comprender. Y en Mario Góngora, bueno, está el ensayo, que es más o menos un ensayo acerca de cómo comprender políticamente y la importancia que tiene el ajuste entre las instituciones y el pueblo, porque si tú eso lo alteras muy drásticamente, tienes inmediatamente una crisis. Entonces, en ese sentido, pertenecían a una misma tradición, pero además elevaban a la reflexión el tema de qué significa comprender. Y en ese sentido, permiten, me parece, entender la crisis actual, digamos. Si uno piensa de modo esquemático... ¿Vamos a ir a la crisis actual? Claro, uno la puede entender como un desajuste, así lo entendía Encina, así lo entiende Edwards y Góngora también, como un desajuste entre el pueblo concreto y las instituciones, las élites y los discursos. Eso es lo que está como desfasado y ahí se produce la crisis. Perfecto. Comencemos por Francisco Antonio Encina. Su obra más conocida es sin duda alguna la historia de Chile. También es muy conocido y fue muy público por Tales, pero tú te detienes en la literatura histórica chilena, donde él tiene una forma personal de ver la historia. Y me gustaría concentrarme en 2 conceptos que tú le asignas relevancia en la visión de Encina. Uno, el carácter nacional popular, que tú lo has insistido varias veces en términos de valor presente, y el otro, el talante antioligárquico que habría tenido Francisco Antonio Encina. Sí, a ver, creo que el énfasis lo pongo en la literatura histórica y en los ensayos más filosóficos, porque es ahí donde desarrolla más esta idea de qué es comprender. La historia, por cierto, que es un agrado leerla y tiene algunas reflexiones sobre la comprensión que también cito, pero claro, en la literatura histórica está más desarrollado eso. Y ahí veo, claro, quizás 2 características que se relacionan. Este carácter antioligárquico y un pensamiento que pretende ser nacional, pero no nacional en un sentido necesariamente excluyente, sino que mira como pensamiento nacional el pensamiento que se hace cargo de integrar a los distintos elementos. En esa época se estaba pensando, no sé, la chilenización de Tacna y Arica, o el gran proyecto de educación y cómo integrar, digamos, a capas sociales que estaban excluidas. En el debate educacional, por ejemplo, Encina es fundamental. En el Centenario. En el del Centenario. Secundado por Darío Salas, digamos, en un gran congreso que hubo en esa época. Y en ese sentido me parece que también es antioligárquico. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es que estamos en una crisis y que esa crisis
depende de élites que han devenido oligárquicas, o sea, que han perdido capacidades comprensivas, han perdido capacidades de captar cómo brindar la articulación a la situación popular en instituciones adecuadas. Y en ese sentido él valora mucho, quizás excesivamente, dirán algunos, a Portales. O sea, superlativo. Claro, y una de las características que él le reconoce a Portales es precisamente su visión respecto de los alcances y los límites de la oligarquía, o de la clase alta, o de las élites. Precisamente el constructo de la presidencia de la República es un invento que busca contener a las élites, aprovechar su fuerza, pero conteniéndola y contrapesándola. Y de ahí sacar algo así como un régimen republicano o de división del poder que creo que funciona bien o mal. Estamos en otra crisis, digamos, pero hasta el día de hoy. En el caso de Alberto Edwards, tú destacas particularmente un rasgo que llamas intuitivo o intuicionismo, que es bien interesante en el historiador, autor de la Fronda Aristocrática, que era una serie de artículos que se publicó y que apareció finalmente en 1928. Y ahí se da una paradoja, porque Alberto Edwards destaca figuras autoritarias como Portales o como Carlos Ibáñez del Campo, que lleva mucho a decir que él era contrario a la democracia o antidemócrata, y tú haces el contraste como él valora entre los regímenes del mundo a Inglaterra y a Estados Unidos, precisamente dos democracias bien consolidadas. ¿Qué nos puedes decir de Alberto Edwards como figura? Mira, Alberto Edwards, claro, cada uno de estos tiene sus características propias, y Alberto Edwards, claro, es multifacético, pero es muy circunspecto, muy contenido al momento de escribir. Y de hecho escribe poco, y el aparato crítico que él maneja, porque maneja mucha filosofía, uno se da cuenta que está escribiendo y está parafraseando autores, digamos, lo oculta, no lo pone. Quizás para mejorar, para permitir una lectura más fluida, digamos, probablemente. Pero dentro de esas reflexiones, él repara en el problema, lo plantearía así, en el problema de la democracia, ¿no? Y esto no es muy distinto de Montesquieu. Si uno lee en El espíritu de las leyes, ahí Montesquieu dice, las repúblicas, digamos, las democracias, requieren virtud, es decir, son los regímenes más difíciles. Y en ese sentido, él repara en figuras, claro, como la de Ibáñez, al que cree como un restaurador en el momento. Él fue ministro de Ibáñez y hasta el final, o de Portales, los ve, claro, también como contenedores de la fronda, digamos, de la oligarquía, y sobre todo entiende que en pueblos como el chileno, o en democracias nacientes, por decirlo así, hay todo un proceso de maduración que va acompañado del funcionamiento de las instituciones. Entonces, es eso lo que él parece ver que no está funcionando. Ahí uno puede tener una crítica al diagnóstico que hace, si es acertado o no, de la situación popular en el momento del centenario, porque él es claramente, tiene una visión claramente negativa de las cualidades populares como para funcionar en un sistema democrático maduro. Pero no es una crítica a la democracia la que él hace, porque como tú bien dices, o sea, él valora regímenes democráticos como el norteamericano o el británico, pero claro, dice, ahí hay un pueblo que se siente expresado, auténticamente reconocido en instituciones democráticas, que es algo que él no ve en Chile. Como digo, eso puede ser asunto de disputa, Claro. pero a mí me interesaba en el fondo la reflexión sobre el problema, que es, creo, uno de los capítulos fundamentales de la reflexión filosófico-política en general. Estamos conversando con Hugo Herrera sobre su libro Pensadores Peligrosos. Hugo, te quería preguntar ahora por Mario Góngora, un historiador brillante, culto, uno lo puede ver en su investigación histórica, pero también en sus ensayos juveniles que tú citas sobre Portales, o sobre el orden nuevo, pero también en los ensayos sobre la descomposición de la conciencia histórica del catolicismo y otros en los años 60, pero tú te concentras en el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile y particularmente en esa disputa de la que él llama la tercera planificación global. Él apoya la intervención del 11 de septiembre, cree que las Fuerzas Armadas son un resorte, columna vertebral de Chile, pero después se distancia del gobierno.
y lo hace por la concepción de Estado. ¿Cómo ves tú esa disputa intelectual que lleva Góngora en la última parte de su obra? A ver, de Mario Góngora, claro, yo diría, a mí no deja de sorprenderme, ¿eh? Porque hace unos días atrás estaba releyendo el Estado en el Derecho Indiano, y la matriz conceptual de ese libro es Carl Schmitt, en esos años, digamos, pero más aún, no las obras típicas de Carl Schmitt, sino que un texto jurídico que se llama Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, que es un libro que lo conocen los hiperespecialistas en Schmitt, y él al final del texto dice, esta es la tesis, digamos, que yo he estado mostrando, a saber que el Estado indiano respondió con eficacia a las necesidades de la situación histórica concreta. Y con el ensayo sobre la noción de Estado en los siglos XIX y XX, yo creo que hace algo parecido. O sea, él lo que trata de mostrar es que el Estado no es un mero artificio, sino que el Estado tiene una entidad de carácter existencial u orgánico. El Estado existe, son modos de comportamiento, y puede existir adecuadamente o inadecuadamente. Existe adecuadamente, entiende Góngora, y esto también está en el Estado en el Derecho Indiano, cuando se ajusta adecuadamente a la situación concreta y logra producir un orden, llamémoslo, proporcionado, pacífico, correcto, donde la violencia se minimiza, ¿no? Y se logra también algún tipo de despliegue económico, cultural, espiritual. Si eso no está, por decirlo así, si el problema de la legitimidad no está resuelto, tú no tienes nada, ¿no? Y esa es la crítica que él le hace a la dictadura. En el fondo lo que dice es, Chile se ha conformado, el pueblo chileno se ha ido conformando lentamente gracias a sus instituciones, las instituciones educacionales, las Fuerzas Armadas, qué sé yo, el estado de asedio permanente o de último fin del mundo, digamos, ha ido siendo conformado por el Estado, y esa tarea, al momento en que la dictadura empieza a asumir el relato de la escuela de Milton Friedman, en el fondo le quita al pueblo chileno su correlato institucional, ¿no? Y lo que él ve que va a quedar es una especie de vacío, porque el mercado no educa, el mercado lo único que hace es favorecer los intereses particulares, pero no genera educación, no genera convivencia, no genera cultura. Es cierto que en algún sentido uno podría decir que en tanto que libera las relaciones comerciales, produce un efecto civilizatorio que le reconocía Montesquieu, pero comparado con el Estado hay una labor ahí cultural que está siendo abandonada, ¿no? Y él ve eso como el desencadenante de una crisis, ¿no? Y bueno, es la crisis de la idea de Estado. Claro, la crisis de la idea de Estado, pero también una crisis profunda de la historia política en Chile, ¿no? Y si uno pudiera retrotraer las raíces de la actual crisis, yo creo que Góngora no andaba tan equivocado, digamos. Si uno piensa, ¿dónde está el meollo del asunto entre nosotros, ¿no? En que al parecer el mercado ha tenido desarrollos institucionales más rápidos que los desarrollos institucionales que ha tenido el Estado. Tenemos un Estado bastante anquilosado, no tenemos una burocracia como la francesa, digamos. Aquí la derecha repite muchas veces el dogma de que el mercado es más eficiente que el Estado, pero si tuviéramos burócratas franceses, probablemente el asunto sería distinto. Esta idea de creación de institucionalidad, que es yo creo que lo que está determinando la crisis, este déficit de institucionalidad, Góngora lo vio en esos años, digamos. En ese sentido el ensayo creo que es premonitorio. Pero como contrapartida tenemos una sociedad civil más activa y un Estado mucho más activo en apoyar a la sociedad civil. O sea, si tomamos el tema que tú mencionabas hace un rato, que es el de la educación, hoy día la gente que puede educarse se ha multiplicado varias veces respecto a la que se educaba antes por el Estado, y eso lo hace con recursos propios y con recursos del Estado. Y eso al menos es un crecimiento en expansión educacional respecto de lo que existía, ¿o no? Sí, pero yo te diría, o sea, por ponerlo en términos de Góngora, o sea, ¿qué podría?
yo no me atrevo a hacer un análisis sociológico detallado, pero desde la perspectiva de Góngora, ¿qué se podría decir? Que efectivamente se ha expandido la educación, que efectivamente se ha expandido el consumo, pero todo ha sido como a tirones revolucionarios, digamos. O sea, se pasó de que estudiara un 20% de las cohortes en la educación superior a que hoy día casi todos puedan ir a la educación superior. Y qué importaba endeudarse, y qué importaba la calidad, y qué importaba... En el tema del consumo fue más o menos así. De un día para otro se liberalizó casi todo en Chile y se desarrolló una clase pequeño burguesa que ha ido creciendo, sin duda, pero cuyo crecimiento no ha sido acompañado necesariamente por barrios adecuados, por entornos adecuados, por estructuras comunitarias adecuadas, por educación. Y ahí tenemos fenómenos como lo que Lucio Porto llama el lumpenconsumismo, digamos, que es como la peor cara de una sociedad de consumo expandida velozmente, pero sin un aparato cultural que la respalde y la vaya educando, porque al final puro consumo, digamos, sin educación, termina deteriorando la vida colectiva también. En el plano que tú alcanzaste a insinuar, ¿por qué Edwards, Góngora, Francisco Antonio Encina son autores de actualidad? ¿Por qué pueden leerse con interés por un chileno hoy y por qué podrían dar algunas claves para la crisis actual de Chile? Claro. A ver, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer para poder reparar en la actualidad de estos autores es ver cómo la forma que tiene la crisis. Esta crisis no es una crisis de bandos, aunque a veces lo parezca. Ahora que hay mucha tensión, digamos, en el ambiente, uno puede decir que hay crisis de bandos. Pero en general es más una crisis vertical. O sea, son las élites, sus discursos, las instituciones, las que no son reconocidas por el pueblo. Y ahí tú tienes un problema de legitimación severo. Entonces, estos autores tematizan justamente ese problema. Cómo el Estado, en el caso de Góngora, cómo las élites, en el caso de Edwards, cómo la figura del presidente de la República, en el caso de Encina, estoy poniendo ejemplos, pero los tres reflexionan sobre los tres asuntos en distintos grados, inciden en la conformación de un orden pacífico y en el ideal desplegante. Y si la crisis es esa, bueno, en estos autores creo que tenemos herramientas mucho más concretas de las que usualmente disponemos, porque creo que la discusión en Chile se ha ido volviendo de bandos que desmerecen, por decirlo así, el papel que tiene la conversación en la política. No digo necesariamente la negociación, sino la conversación como un ámbito en el que tú puedes intercambiar opiniones, pero no necesariamente para ir a pelear y convencer, sino para convivir. Yo creo que esa parte de la política, lo mismo que la creación de instituciones, para la cual se requiere inventiva más que doctrina, ha sido soslayada por un debate que en muchos casos simplifica demasiado el asunto. De un lado tú tienes una derecha que a veces enaltece el mercado a grados insólitos y desmerece el papel institucional que tiene el Estado. Y por otro lado, tú tienes una izquierda que en el esquema contrario, digamos, enaltece el Estado a niveles insostenibles y al mercado lo moraliza, digamos, lo condena moralmente, como mundo de Caín, qué sé yo, ámbito de alienación. Entonces ahí tú tienes un diálogo perfecto de sordos, porque lo que uno enaltece el otro lo demoniza. Que no llega a ninguna parte, por ende. Claro, entonces creo que esa dimensión inventiva, prospectiva, atenta a lo concreto de la política, es la que rescatan estos tres autores y yo creo que ahí está su carácter perenne, en cierto modo. Para irnos sacando al final, Hugo, de esta interesante conversación, te quería preguntar si en el transcurso de esta investigación o de otros trabajos te has encontrado con otros autores que tú creas que sea relevante mirar o leer para comprender mejor no solo la trayectoria histórica de Chile, sino que también para una comprensión de la política o de la crisis presente. Mira, yo en este caso voy a jugar de local, digamos. Seleccioné estos tres porque creo que son, en términos comparativos, superiores en la historia intelectual del país. No tienen, ni por las referencias de autores que manejan, o sea, los tres conocían a Kant, por ejemplo, y uno dice, ¿hasta dónde se conoce Kant hoy día? No lo conocemos bien y no se enseña bien en Chile en general. Bueno, estos tres ya lo manejaban.
O sea, son de otra envergadura, están en otro nivel. Si uno busca sobre todo en los textos más reflexivos, y yo me atrevería a ponerlos a los tres en ese nivel. O sea, en la generación del centenario, por ejemplo, en Sina y Edwards, creo que están hay pluma buena en Tancredo Pinochet, por ejemplo. Darío Salas tiene ideas interesantes, pero por ejemplo comparémoslo con Recabarren, es otro rango de reflexión, digamos. Entonces, en ese sentido creo que son de una entidad superior. Sí. Perfecto. Defiende entonces a estos tres pensadores peligrosos la comprensión según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora, libro publicado por la Universidad Diego Portales. Hugo, te tengo que preguntar una cosa que le hago a todos los invitados, te lo advertí. Sí. ¿Qué libros nos recomendaría? Y si no fuera recomendación, al menos, ¿qué libros te gustan? ¿Qué autores podrías comentarnos como para que creemos una especie de comunidad de lecturas entre nosotros? Mira, hay un libro que me leí, que estaba leyendo justo cuando me dijiste, digamos, que es de Carmen Laforet, que es una autora española, ya fallecida, pero que en la posguerra española escribió un libro que se llama Nada. Y es la historia de una estudiante universitaria que llega donde unos parientes a Barcelona a estudiar a la universidad. Y es un gran libro, en términos estéticos. Es un libro que va desde el relato de una adolescente que se va descubriendo, una mujer adolescente que se va descubriendo, tiene trazos de narración media gótica, la comparan ese libro le dicen como el guardián del trecenteno de España, digamos, porque se parece un poco, tiene esa mirada como auténtica del adolescente que mira las convenciones y se distancia un poco de eso. Además, está muy bien narrado. Eso en términos de lectura así de novela. Y en términos de lectura, bueno, es también una novela, pero de otro cariz, es un clásico, el Hyperion de Hölderlin. Es un libro que yo recomiendo. Se parece... Muy citado en tu libro el autor. Sí, se parece a las penas del joven Werther de Goethe, porque es una novela por cartas de un joven que se enamora de una joven, pero en la pasada hace reflexiones filosóficas de calado, en una época además en la que está por un lado Kant, por otro los idealistas, por otro qué sé yo, es una época de ebullición cultural, se la llama la época clásica de la filosofía alemana. Y entonces uno puede adentrarse en temas interesantes, pero con un ritmo de narración más bien de novela. ¿Qué estás investigando ahora después de esto o te diste un sabático? No, ahora estoy investigando precisamente a Hölderlin y él tiene ensayos filosóficos, entonces ahí estoy tratando de establecer sus relaciones con otros autores de la época y en relación a problemas de teoría del conocimiento. Con Schelling, sobre todo, es bien notable, él era compañero de curso de Schelling y de Hegel. Eran los tres compadres, un por decirlo así. cursito. Claro. Y mantuvieron relaciones durante toda su vida. Bueno, a lo mejor no te va a dar tiempo para leer el regalo que yo te traje. Sí. Historia de Chile 1960-2010. Es un proyecto que estamos haciendo en la Universidad de San Sebastián. Este es el tomo 2, El preludio de las revoluciones. Muchísimas el gobierno gracias. de Jorge Alessandri 1958-1964. Es una obra colectiva con José Manuel Castro, Milton Cortés. En este nos ayudó don Sergio Carrasco. Está también Gonzalo Larios, Miriam Duchens, Ángel Soto. Y yo soy el director general de la obra. Y creo que él, así como hubo crisis del centenario, crisis del bicentenario, este te puede interesar por lo que es la crisis que precedió a 1973, que no se inició obviamente en el gobierno del presidente Allende. Claro. Así que No, todo muchísimas tuyo, gracias. don Hugo. Muy Y interesante. muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera. No, gracias por la conversación. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.